Sí, gracias, presidenta. Bueno, con esta iniciativa UPyD abre un nuevo debate en el Parlamento Vasco, en este caso el de la fusión de municipios. Me voy a extender en la justificación de la iniciativa porque creo que el asunto lo merece, ¿no? Y hay argumentos y razones de fondo para defender esta iniciativa. La organización municipal y provincial de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. La Constitución de Cádiz obligaba a crear municipios en aquellos núcleos con una población superior a 1000 habitantes, aunque regulaciones posteriores rebajaron incluso esta población hasta los 100 habitantes, de modo que se obligaba a crear municipios con 100 habitantes. Han pasado 2 siglos y algunas cosas siguen igual. Y en este caso es evidente que las cosas siguen igual o parecidas. Mantenemos en lo local una estructura institucional prácticamente idéntica a la que teníamos hace 200 años, lo cual no parece que tenga sentido, dados los grandes cambios que se han producido en todos estos años. Ni siquiera la Constitución de 1978 introdujo cambios en la estructura local e incluso se ha retrocedido, ya que se han producido diferentes segregaciones de municipios también en el País Vasco. El tamaño y la población de los municipios se ha demostrado que es una fuente más de desigualdad para los ciudadanos que, dependiendo de dónde residen, disponen y disfrutan de mayores y mejores servicios públicos. Este es un hecho comprobado. En los últimos tiempos se está acentuando una preocupante brecha en la diferente prestación de muchos servicios públicos básicos y en el desarrollo de otras prestaciones nuevas, cada vez más necesarias en la sociedad actual para facilitar su convivencia y promover el desarrollo social y económico. El elevado coste, el incremento de unas exigencias mínimas de calidad o la escasa población vecinal en muchas zonas rurales son algunas de las causas que ponen de manifiesto la necesidad de reconsiderar muy seriamente el mapa municipal vasco. Muchos ayuntamientos, por su escasísima población y sus cada vez más menguados recursos, arrastran una existencia fantasmal y son incapaces de proyectar siquiera una mínima sombra de prestaciones de servicios públicos. Algunos ayuntamientos han tratado de satisfacer la prestación de los servicios públicos a que están obligados a través de diversas fórmulas jurídicas, mancomunidades, cuadrillas, consorcios y otras figuras de carácter asociativo. Sin embargo, no se ha avanzado hacia la lógica fusión de los municipios de menor tamaño, necesidad que se hace, en fin, más acuciante, más urgente en el actual momento de crisis económica y merma de los recursos de los que pueden disponer los ayuntamientos. España necesita reformular y refundar el modelo autonómico para hacerlo viable. Necesitamos suprimir las diputaciones provinciales, necesitamos fusionar municipios, necesitamos una nueva distribución de competencias, necesitamos reducir drásticamente las miles de empresas que existen actualmente para que solo existan las que son realmente necesarias, necesitamos corregir disfunciones, suprimir duplicidades y evitar despilfarros. Es decir, necesitamos modernizarnos. No tenemos que tener ningún tipo de miedo a modernizarnos. No tenemos que tener ningún tipo de miedo a cambiar las cosas. Euskadi, que tiene 2 millones de habitantes, tiene 251 ayuntamientos, 3 diputaciones forales, un gobierno vasco, decenas de sociedades públicas y una administración central. Es decir, tenemos un entramado institucional disparatado y sobredimensionado que no implica un mejor servicio o un servicio más igualitario, sino más bien todo lo contrario. En este caso me centro en lo que se refiere al mapa municipal y a la necesidad de llevar a cabo un proceso de fusión de los municipios más pequeños, previo, lógicamente, estudio riguroso y a fondo del asunto, que es precisamente lo que pedimos hoy, un estudio riguroso, ¿no? Un estudio a realizar por el Gobierno vasco con la colaboración de las diputaciones forales y Eudel. En Euskadi existen
251 municipios, de los que casi las 3/4 partes tienen menos de 5.000 habitantes. El caso más significativo es el caso de Álava, donde el 94% no llega a esa cifra, pero también es destacable en los otros dos territorios históricos. Las 2/3 partes de los municipios vizcaínos y el 64% de los municipios guipuzcoanos no alcanzan los 5.000 habitantes. 2 municipios vascos tienen menos de 100 habitantes, 21 están entre los 101 y los 250 residentes, 78 tienen entre 251 y 1.000 habitantes, 47 no llegan a los 2.000 y 36 más se sitúan entre los 2.000 y los 5.000. Solo 67 ayuntamientos vascos, de los 251 que existen, sobrepasan los 5.000 habitantes. Las consecuencias no son solo una proliferación administrativa y el gasto que conlleva en sueldos de políticos y funcionarios, entre otros, sino la propia multiplicación añadida de planes urbanísticos que contribuyen a la desorganización del territorio y su paisaje. Cada ayuntamiento impulsa sus propias áreas residenciales, sus propias áreas de equipamientos, sus propias áreas industriales, sus casas de cultura, sus bibliotecas, sin tener en cuenta las del vecino o incluso, en fin, por decirlo claramente, porque el vecino las tiene, ¿no? Lo cierto es que en varios países europeos, la mayoría de los países europeos han avanzado ya en este sentido. Se han producido en las últimas décadas, en los últimos años, fusiones municipales en Alemania, donde han pasado de casi 20.000 a 8.000 municipios, en Dinamarca, que han suprimido el 90% de los municipios, fusionándolos. En Bélgica se han reducido de 1.259 a 598 y lo mismo ha ocurrido en Holanda, en Grecia, en Suecia y en otros países. El propio Consejo de Europa recomienda la fusión y la agrupación de las entidades locales. Hay informes académicos que apoyan fusionar municipios pequeños para reducir costes. Es bastante evidente que es un debate de plena actualidad. Cada vez hay más voces en el conjunto del país que argumentan que efectivamente hay que ir hacia una fusión de municipios. En la misma comisión de duplicidades ha habido diferentes comparecientes que siempre a preguntas de Unión, Progreso y Democracia ha respondido que efectivamente sí, que sería una buena opción, que habría que estudiarlo, que hay buenas razones, que hay argumentos de sobra. Y por lo tanto, puesto que tenemos una comisión de duplicidades, sería interesante pues, acompañar ese posible informe que salga de esa comisión de duplicidades de un estudio serio que efectivamente estudie la posibilidad de fusionar municipios. En Asturias se va a hacer. En Asturias, gracias al pacto de legislatura entre el Partido Socialista y UPyD, se va a realizar un estudio y se van a dar pasos para fusionar municipios, ¿no? En la Asamblea de Madrid también se ha propuesto y el Partido Popular se ha mostrado favorable a estudiar la posible fusión de municipios. En fin, personas de diferentes partidos políticos han dicho públicamente que sería una buena opción. El señor Ramón Jáuregui, por ejemplo, el señor Joaquín Bildarratz, etcétera. Es decir, cada vez hay más voces que ponen encima de la mesa la necesidad de fusionar municipios. Nosotros lo que pedimos con esta iniciativa, acordada finalmente con el único grupo enmendante, el grupo de Eusko Alkartasuna, es pedir al Gobierno que nos traiga este estudio en 3 meses y que lo haga con la colaboración de las diputaciones forales y con Eudel. Obviamente no queremos que se haga una fusión de municipios mañana, en absoluto, ni sin consenso, pero queremos que se traiga este estudio porque es un asunto ciertamente interesante y creo que hay que hacerlo antes o después. Y no tenemos que tener miedo no solamente a hablar de esto, sino a sentarnos y efectivamente ver cómo mejoramos nuestra estructura institucional y qué pasos vamos dando para, al final, lograr el objetivo que todos queremos, que es servir mejor a los ciudadanos vascos. De ahí, por lo tanto, la iniciativa. Nada más y muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Tengo que reconocer que estoy todavía aturdido por determinadas intervenciones que he escuchado, y eso que tengo ya larga experiencia en este Parlamento, pero no me termino de acostumbrar
a determinados dislates. En fin, esta es una iniciativa que no es en absoluto partidista ni ideológica, sino que es razonada y de sentido común. Con lo cual, yo recibo, muy feliz, argumentos contrarios a los que nosotros podamos exponer. Lo que es muy difícil de entender ha sido la intervención de la señora Garrido, ¿no?, que me ha parecido especialmente faltona y no ha presentado ni un solo argumento para oponerse a lo que aquí estamos proponiendo. Por cierto, pueden comenzar a leer, señores portavoces, cuál ha sido la transaccional que hemos firmado con Eusko Alkartasuna. Pedimos al Gobierno vasco la elaboración de un estudio. Pedimos la elaboración de un estudio a realizar con la colaboración de las Diputaciones Forales y Eudel. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que se comiencen a fusionar municipios pasado mañana y no hemos propuesto en absoluto liquidar los pequeños municipios, como ha dicho la señora Garrido. Se ha hablado también aquí de la Comisión de Duplicidades. En la Comisión de Duplicidades lo único que hemos podido hacer, y siempre ha sido a iniciativa de UPyD, es preguntar al compareciente qué le parecería la posibilidad de fusionar municipios. Y el compareciente, en función de quién fuera, pues ha respondido una cosa o la contraria. La mayoría de ellos dudaba, pero algunos otros han dicho que efectivamente parece una propuesta razonable que merece ser estudiada. Y por eso pedimos un estudio, porque efectivamente no es fácil el asunto. Y como no es fácil el asunto, pedimos un estudio, a partir del cual, lógicamente, cada grupo puede plantear lo que considere, también el grupo de Aralar. Señora Garrido, nosotros no traemos al Parlamento Vasco debates ya planteados en el Congreso de los Diputados. Nosotros planteamos este asunto ya hace meses, hicimos una pregunta y una interpelación al Lehendakari y al Gobierno. Con lo cual, plantee usted argumentos, pero no diga cosas que no son. Vamos a ver, señora Garrido. Señora Madrigal, resto de portavoces, este es un asunto que se va a tratar y se va a hacer en Asturias, es un asunto que se ha tratado en la Asamblea de Madrid y el Partido Popular se ha mostrado inicialmente favorable. Han hablado diferentes personas de que efectivamente podía ser una opción interesante, lo ha dicho públicamente el señor Bildarratz, lo ha dicho el señor Ramón Jáuregui, lo ha dicho el Consejo de Europa. En fin, hay diferentes estudios que van en esa línea y por supuesto que nosotros tenemos un estudio. Claro que tenemos un estudio, pero queremos que sea el Gobierno con las Diputaciones y con Eudel el que haga un estudio serio y riguroso sobre la materia. Vea usted, señora Garrido, lo que decía el presidente de Galicia hace escasos meses. El presidente de Galicia defiende la integración de municipios. Anunció que Galicia volverá a ser pionera en España, ha proclamado el presidente de Galicia, porque efectivamente se inició la fusión de algunos municipios pequeños y existen otros movimientos para posibles integraciones municipales. Reivindicó la necesidad de potenciar una mayor cooperación entre ayuntamientos, bien a través de una fusión práctica por la vía de los hechos o mediante una fusión completa por la vía legal. Es obvio que este proceso entraña dificultades y provoca recelos, pero ha remarcado que, como responsables públicos, tenemos la obligación de proponer mejoras y esta es una de ellas. Esto decía el representante, el presidente de Galicia hace escasos meses. Creo que este es uno de los asuntos importantes, ¿no?, necesario en un lugar como Euskadi, donde habitualmente discutimos siempre de las mismas cosas. Sabemos efectivamente que existen dificultades, algunas técnicas y otras de mentalidad. Aquí se han planteado, y estoy de acuerdo con ello, el sentimiento de identidad, el arraigo al terruño, el arraigo al pueblo, a la patria chica. Otras quizás son más técnicas. Aquí se han planteado también de manera razonada, yo estoy de acuerdo, cuál es el proceso para llevar a cabo una determinada fusión, cómo se hace,
cuáles son los pasos, cómo se acuerda, cómo se consensúa. Eso es lo que queremos hacer, poco a poco, con consenso, hablando, y por eso pedimos un estudio. No estamos pidiendo que se comiencen a fusionar municipios mañana mismo. Sabemos que es un proceso complicado, sabemos que hay que tener en cuenta muchas cosas, determinados sentimientos de pertenencia, de identidad, como ustedes lo llamen. Y puesto que sabemos que es un asunto sensible, lo que pedimos es un estudio previo para, a partir de ese estudio, poder dar los pasos que sean necesarios. Desde luego, nosotros estamos plenamente convencidos de que es necesaria una fusión de municipios, pero no planteamos en ningún caso imponerla obligatoriamente por la vía de los hechos. Insisto, lo que estamos pidiendo es un estudio, nada más que un estudio, e incluso, fíjate, ustedes se niegan a poder elaborar un estudio para analizar la situación, ¿no? Y me parece ciertamente triste, y me parece que ustedes cierran la puerta a un debate que es muy importante y que va a volver a plantearse en los próximos meses en este Parlamento, en otros parlamentos autonómicos, porque Euskadi y España también tienen que modernizarse, y para modernizarse hacen falta mentes abiertas y políticos abiertos que no tengan miedo a los cambios. Y este es uno de ellos. En todo caso, en fin, tampoco vamos a engañarnos, Ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco, señores del Partido Popular, termino ahora mismo, señores del Partido Socialista, ustedes votan que no a este estudio, votan que no por la misma razón que votaron que no a la supresión de las diputaciones provinciales, y por la misma razón que votan que no a cualquier cambio que perjudique sus intereses particulares y partidarios. Y eso es ciertamente triste. Gracias, presidenta.